Decirle al hermano que está a tu lado, qué glorioso es andar con Él. Aleluya, al otro lado ahora. Ahora decíselo con tus propias palabras. Decilo con tus propias palabras. Qué lindo, qué maravilloso, qué hermoso es andar con Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. Aunque voy a leer el pasaje, en realidad lo que quiero tomar en esta tarde es básicamente el versículo 13. Pero leemos todo el contexto para ubicar el 13 en su lugar. Dice el apóstol Pablo, y él mismo, se refiere a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leamos todos juntos el versículo 13, todos juntos en voz alta. Hasta que todos amén. ¿Ustedes respetan las comas? Cuando leemos todos juntos tenemos que hacer una pausa en cada coma. A ver otra vez todos juntos en voz alta. Hasta que todos... Mucho mejor, ¿no es cierto? Amén. Todo este pasaje nos habla de crecimiento, de edificación, la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla de todos nosotros en forma conjunta y de cada uno en forma particular. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los ministerios que Dios pone en su cuerpo
los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores y maestros. El ministerio de todos los santos, la obra del ministerio, apunta hacia un único objetivo común, y es que todos nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué objetivo más elevado se ha propuesto Dios? Pero ha provisto todos los recursos necesarios para que tú y yo podamos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. Eso es lo que Dios nos propone en este pasaje, y es el plan de Dios para tu vida y para la mía, para toda su iglesia. Cuando en una familia nace un nuevo hijo, viene un bebé, hay una alegría muy especial. La mamá, el papá ya quedaron atrás todas las expectativas, los dolores del embarazo, el parto, y ahora toda la familia tiene una gran alegría, los hermanitos, los abuelos, los tíos, los amigos. Un bebé produce una alegría muy especial. Del mismo modo, la Biblia nos dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Porque nace un nuevo hijo a la familia de Dios, y hay alegría en los cielos delante de los ángeles que reflejan la alegría del corazón del Padre. Y también nosotros nos alegramos con cada nuevo hermano que nace en la familia. Amén. Pero al pasar el tiempo, esa alegría del nacimiento tiene que ser acompañada por la alegría del crecimiento. ¿Cómo se alegran los padres cuando ven que sus hijos progresan? Cuando lo lleva al médico la mamá cada mes y el médico le dice: muy bien, está en su peso, tiene buen tamaño, está todo bien. ¡Qué alegría! Y va otra vez y el médico le va diciendo que está bien. Podemos imaginarnos a la inversa, qué preocupación cuando el bebé no crece. Y ya tiene un año, pero no se desarrolló a su peso, a su estatura. Tiene 3 años, pero todavía no camina. No maneja bien las manos. Llega a 10 años y todavía no habla. ¿Hay alguna normalidad? ¡Qué preocupación! Todos los padres queremos ver a nuestros hijos crecer. Amén. ¿Y nuestro Padre? Igual. Se alegró mucho el día que nacimos, pero Él quiere vernos crecer, crecer y crecer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué medida? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los padres quieren ver a sus hijos crecer hasta que lleguen a la estatura normal de un hombre, de una mujer maduro. Y la medida que tiene nuestro Padre es su Hijo. Y quiere vernos crecer hasta que seamos como Él. Amén. ¿Cómo va tu crecimiento? ¿Cuánto hace que te convertiste? ¿Cómo andamos?
en el desarrollo. Cada año que pasa, cada mes que pasa, estamos más cerca de la estatura de Cristo, nos parecemos más a Él. ¿Cuánto tiempo hace falta para que un niño llegue a la madurez? Acá dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina. ¿Cuánto tiempo necesitamos desde el nuevo nacimiento hasta llegar a una estatura madura? Digamos, a una madurez básica. Siempre vamos a seguir creciendo, pero dejar de ser niños, ya tener una estatura normal de un cristiano maduro. ¿Cuánto tiempo hace falta? Físicamente, un niño necesita desde que nace unos 15, 18, 20 años para llegar a la estatura normal. ¿Y espiritualmente cuántos años? No existen tiempos establecidos, tiempos cronológicos en la palabra de Dios, pero sí hay etapas de crecimiento. Juan dice en su primera epístola, les escribo a vosotros, hijitos. Está hablando de los que recién se convirtieron, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Ya son jóvenes, todavía perfeccionándose, pero ya tienen la estatura de un hombre. Alcanzaron la estatura básica y de ahí a seguir creciendo. Luego dice, les escribo a vosotros, os escribo a vosotros padres. Está reconociendo diferentes etapas en el crecimiento. ¿Cuánto tiempo hace falta para que un niño recién nacido espiritualmente llegue a ser joven, estatura básica, tenga madurez, ya no sea niño? Como dije, no hay ningún versículo que lo indique, pero para tener una idea, podemos ver dos ejemplos en la Biblia. El primero es el de los 12 discípulos de Cristo. Desde que se convirtieron hasta que se transformaron los líderes máximos de la iglesia, ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. Ahí tenemos un ejemplo que 3 años fueron suficientes para que ellos sean no solo jóvenes, sino los principales, los más crecidos en la iglesia naciente. Y uno puede decir, bueno, pero ellos estuvieron con Jesús. Por eso tengo otro ejemplo. Pablo llegó a Éfeso y ahí empezó el trabajo de cero. Habían algunos allí, 12 semidiscípulos, pero tuvo que empezar de cero, tuvo que predicarles, bautizarles, recibieron el bautismo del Espíritu y arrancó con ellos. Después de 3 años, hay una gran comunidad en la ciudad de Éfeso. A través de esa comunidad, toda Asia escuchó la palabra y Pablo se despide de ellos definitivamente y deja establecido en esa comunidad pastores, obispos. ¿De dónde los sacó? De los mismos convertidos. Quiere decir que también allí en 3 años, algunos que se habían convertido ya habían llegado a ser pastores. No todos tienen que llegar a ser apóstoles o pastores, no. Pero todos tenemos que llegar a la medida de la estatura de Cristo. Amén.
Me encontré una vez con un hermano en Corrientes, un correntino. Hace años atrás, conversé un poco con él después de una reunión y antes de la que sigue. Me impresionó este hermano. Qué discernimiento, qué madurez. Cómo conocía la palabra, pero a la vez me llamaba la atención porque su lenguaje no era de un tradicional, no sé, había algo raro en él. Pero a la vez me impactaba su discernimiento, su madurez. Le pregunté a él, hermano, ¿cuánto hace que usted se convirtió? Me dijo, hace mucho. ¿Cuánto? Y hace como 11 meses. ¿Cómo? ¿Querrá decir 11 años? No, dice, hace mucho, 11 meses. Y casi me caigo de espaldas cuando me entero que él no sabía leer. Recién estaba aprendiendo. ¿Cómo creció? Él me contó, porque conocía la Biblia en una forma tremenda. Él tenía muchos hijos. Y cuando volvía del trabajo a la tarde a su casa, tenía ordenado todo el programa. Cada hijo por turno le tenía que leer 1 hora la Biblia. Terminaba uno, venía el otro. Terminaba este, venía el otro. De paso los hijos aprendían. Once meses bien aprovechados. Me acuerdo que poco tiempo después, hablando con una hermana, le dije, hermana, ¿cuánto hace que usted se convirtió? Me dijo, yo soy nuevita, hace apenas 4 años que me convertí. ¿Ve cómo cada uno valora diferente? Es evidente que nuestro crecimiento no depende de cuántos meses o años pasaron, sino cuánto asimilamos de Cristo en ese tiempo. Amén. Algunos tienen un apetito, tienen unas ganas, tienen un hambre, tienen una sed que se devoran y comen y oran y buscan y trabajan y sirven y no pierden tiempo y crecen, asimilan y asimilan. Y otros comen como un canario, un poco de alpiste de vez en cuando, no crecen mucho. Tengo una pregunta muy importante esta tarde. ¿Cuál es el factor fundamental, principal para nuestro crecimiento? Según entiendo de este versículo, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar a la estatura de Cristo, tenemos que pasar por lo que está diciendo aquí, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe es que todos creamos lo mismo. El objeto de nuestra fe es la palabra de Dios. ¿Qué creemos? ¿Cuándo llegaremos todos a creer lo mismo? Cuando todos hayamos oído, aprendido y creído la revelación de Dios, la palabra de Dios referente a su Hijo. El objeto de nuestra fe es la palabra de Dios.
Y el contenido de la palabra de Dios es Cristo. En la medida que conozcamos a Cristo, en la medida que la palabra la vamos oyendo, aprendiendo, asimilando, creyendo, esa palabra se nos va metiendo y vamos llegando así al conocimiento del Hijo de Dios. La fe y el conocimiento son el anverso y reverso de la misma moneda. El conocimiento es la consecuencia inseparable de la fe. La palabra viene, la palabra trae fe y trae conocimiento a nuestras vidas. Hasta que conozcamos plenamente al Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí la palabra que usa el apóstol en el griego, cuando dice y del conocimiento del Hijo de Dios, usa la palabra epignosis en el griego. Gnosis es conocimiento y epignosis es conocimiento pleno. Llegaremos a la estatura de Cristo en la medida que vayamos alcanzando el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que lo conozcamos a Él como un varón perfecto. ¿Qué significa en la Biblia conocer? Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Nosotros estamos en Occidente. Occidente ha recibido mayormente la influencia y la herencia griega en cuanto a filosofía y conceptos, nociones. Pero la Biblia fue escrita según las categorías hebreas, no griegas, aunque fue usado el griego, pero la raíz es el Antiguo Testamento, es la concepción hebrea de las cosas. En Occidente prevalece la noción griega que conocer es adquirir una información por vía intelectual. Y cuanto más clara y precisa sea esa información, más claro y amplio es el conocimiento. Ese es el concepto griego de conocer. Es algo adquirido con un conocimiento intelectual, mental. En cambio, el concepto bíblico hebreo es un conocimiento por experiencia. Es un conocimiento de apropiación, de experimentación. Es algo total, participativo, integral, que no excluye el conocimiento intelectual, pero no se limita a ella. Miren lo que dice el primer libro de la Biblia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Adán conoció a su mujer. No es que le dijo, mucho gusto, encantado en conocerla. Se refiere a que los dos se hicieron una sola carne. Eran dos y se hicieron uno. Y usa la palabra conoció a su mujer. Y el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Mateo, y aún Lucas, cuando el ángel viene a María y le dice, de aquí a poco vas a tener un hijo, ¿qué dijo María? ¿Cómo puede ser? Si no, ¿qué dijo? Conozco varón, no conozco. Conocía a José, estaba desposada con él, así lo conocía,
pero no lo había experimentado. No era todavía uno con Él. No conozco varón. ¿Te das cuenta la fuerza que tiene el concepto hebreo de conocer? No es un conocimiento intelectual meramente, sino conocer al Hijo de Dios significa ser plenamente uno con Él. Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. De modo que conocer a Cristo significa hacernos uno con Él. Pablo describe esto diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, sigue diciendo en Efesios 5, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando somos uno con Cristo, cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Él, cuando podemos participar de la totalidad de su persona en nosotros y experimentarlo, cuando dos voluntades se unen, cuando sus sentimientos llegan a ser nuestros sentimientos, sus pensamientos, nuestros pensamientos, su voluntad, nuestra voluntad, su afecto, nuestro afecto, su amor, nuestro amor, su alegría, nuestra alegría, su paz, nuestra paz, su naturaleza, nuestra naturaleza, el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Por eso dijo Jesús al Padre en Juan 17, Padre, me has dado potestad para dar vida eterna a los que me diste. Cristo tiene potestad, poder de impartirnos vida, su vida, vida eterna. Y sigue diciendo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan, Padre. ¿Cómo podemos conocer al Padre? En la creación podemos conocer a Dios solo parcialmente. Podemos conocer parte de su gloria, su poder, su grandeza, su deidad, su dominio universal. Y miramos la naturaleza, la creación y decimos, qué grande que es Dios, pero qué poderoso que es. Pero observando la naturaleza, nunca podremos conocer a Dios plenamente. No podemos conocer su carácter, sus virtudes morales, su santidad, su amor, su misericordia. No podemos conocer su voluntad. No podemos conocer su propósito eterno contemplando la creación, ni su gracia. Juan declara, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Dios se dio a conocer en el Hijo. Él es el Verbo que estaba en el principio con Dios, y siendo Dios, se hizo carne. El Verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre se reveló en el Hijo. El Hijo es la revelación del Padre. Y Jesús declaró en Mateo 11: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiera revelar. Solo el Padre conoce al Hijo, y solo el Hijo al Padre. Y el Padre manda al Hijo para darse a conocer a todos los hombres a través de ese Verbo hecho carne. Así como nosotros solo conocemos por observación directa una sola cara de la luna. La luna, digamos, es una esfera, pero visiblemente tiene dos caras. Pero como la luna, su rotación coincide con su traslación, siempre rota así, mostrándonos la misma cara. No conocemos por observación directa la otra cara de la luna. Ahora con los satélites y demás artefactos sí, pero por observación directa no. Permítanme usar ese ejemplo para decir que Dios tiene tres caras. La única cara de las tres que conocemos de Dios es la del Hijo, el Verbo hecho carne. No hace falta más. Le dijeron a Jesús sus discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Las obras que hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pablo dice que nosotros conocemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Hebreos declara que Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, pero Pablo declara en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible y que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Solo podemos conocer al Padre mediante el Hijo, por la revelación del Espíritu Santo. Pablo dice en Colosenses 2 que nuestro objetivo es alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fuera de Cristo
No existe ningún camino para conocer a Dios. Es peligroso remontarnos con experiencias místicas y elevaciones espirituales más allá de Cristo. En Cristo está todo. Y lo que necesitamos para crecer es conocer todo lo que está en Cristo Jesús. Amén. Si el factor fundamental para crecer es conocer al Hijo de Dios, entonces cabe la pregunta: ¿cómo podemos conocer al Hijo de Dios? ¿Cómo conocerlo? Y aquí tienen que intervenir dos operaciones conjuntas en nuestra vida, operaciones que son inseparables para poder conocer al Hijo de Dios. Uno es el testimonio de los apóstoles que estuvieron con él, es decir, la palabra de Dios. El otro es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador: cuando Él venga, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hay dos testimonios aquí: el testimonio del Espíritu y el testimonio de los apóstoles. Y estas tienen que operar conjuntamente en nuestra vida para que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Los tres ámbitos donde se da este conocimiento: el primero es en la comunión personal con Dios, de eso quiero hablar más. Segundo, en la comunión con los hermanos. Y el tercer ámbito es haciendo la obra de Dios. Pero volvamos ahora a este doble testimonio: el testimonio de los apóstoles y el testimonio del Espíritu en nosotros. ¿Cómo podemos conocer al Hijo de Dios? Él era el Verbo preexistente en el seno del Padre desde la eternidad, pero no lo conocíamos. Pero el Verbo se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. Nosotros podemos conocer al Hijo de Dios solamente a través del Cristo histórico, del Verbo que se hizo carne. Juan dice: Jesucristo que ha venido en carne. En su tiempo habían algunos gnósticos que hablaban de revelaciones fuera de Jesús encarnado. Y Juan dice: Jesucristo que ha venido en carne. Insiste, carne, y habla de agua y sangre. El Cristo histórico es el Verbo preexistente con el Padre, pero que se encarnó. Fue un hombre, se hizo hombre, no se disfrazó de hombre, se hizo hombre, igual que nosotros, pero sin pecado. Y el Cristo resucitado y glorificado, sentado hoy a la diestra del Padre, es el Verbo que se encarnó, murió en la cruz
y resucitó con cuerpo glorificado y ahora tiene cuerpo glorificado y está a la diestra del Padre. No es espíritu solamente, tiene un cuerpo glorificado. La base de la revelación de Dios está en el Hijo encarnado, en el Verbo hecho carne. ¿Cómo podemos conocer al Cristo histórico? Si Él vivió hace 2000 años y allá lejos y hace tiempo, ¿cómo le podemos conocer? Nosotros estamos hoy aquí, distante en tiempo y en espacio. Es que Él cuando estuvo aquí escogió 12 hombres y a ellos se dio a conocer personalmente, íntimamente, por 3 años. Vivieron con Él. El apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso os anunciamos. Aquel Verbo se hizo carne y habitó, vivió entre nosotros. Estuvimos cerca, lo tocamos. Juan dice: yo puse mi cabeza sobre su pecho, lo pude palpar, vivió con nosotros. La única forma de conocer al Cristo histórico, al Verbo hecho carne, es a través del testimonio de aquellos apóstoles que estuvieron con Él. ¿Qué tal si viniera Juan a tu casa a tomar unos mates y contarte lo que él vio, lo que él experimentó? ¡Ay, qué maravilloso! ¿Qué tal si viniera Mateo a matear un poco? Me imagino que con ese nombre le hubiera gustado el mate. ¿Qué harías si viniera alguno de esos testigos a tu casa y se sentara en tu sala para contarte? ¿Qué harías? Seguro que dejarías todo para estar ahí escuchando y contame más. Por favor, un poco más, un poco más. No, pero ya estoy cansado, pero por favor, contame otra vez. Juan no está. Mateo tampoco. Pero no importa. El testimonio de ellos está. Amén. Dios en su providencia quiso que se escribieran esos testimonios para que tengamos a través de todos los siglos de primera fuente el testimonio de los que vivieron con Jesús para conocer al Cristo, al Hijo de Dios. Invítalo a Juan, o mejor dicho, invítalo a su testimonio a tu casa. No tengas la Biblia cerrada en el placar o en la mesita de luz. Abrí la Biblia. Amén. Escuchá el testimonio de ellos. Escuchalo otra vez, léelo otra vez. Que te cuenten lo que ellos vieron, lo que vivieron. Pero hacelo con tiempo, con tranquilidad, con profundidad. Abrí tu corazón. Tu corazón va a empezar a arder, tus lágrimas van a brotar. Vas a conocer al Hijo de Dios por el testimonio de aquellos que estuvieron con Él. Hermanos, el núcleo central de la Biblia son los 4 evangelios. Mateo, uno de los 12, escribe lo que él vio. Marcos escribe todo lo que le contó Pedro. Lucas, un médico, un hombre más ordenado, estudiado,
recopila todo lo que le contaron los 12 o muchos de ellos. No era su testimonio, pero él ordenó todos esos testimonios. Y Juan, el cuarto evangelio, fue uno de los primeros discípulos de Cristo. Él escribe con su pluma el testimonio. ¿Quieres conocer al Hijo de Dios? Abre los evangelios y léelo cada día. Vas a conocer a Cristo. Te vas a maravillar de Él cada día. Vas a crecer. Al leer la palabra va a producir en vos un impacto tal que te vas a quedar maravillado, admirado en cada instancia, en cada palabra, en cada versículo. Lo vas a admirar, lo vas a adorar. Vas a parar muchas veces para gritar: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y al verle a Él tan maravilloso, vas a ver tu propia miseria y fracaso. Vamos a ver el contraste entre Jesús y nosotros. Y vamos a quedar quebrantados. Y el Señor, por su palabra, nos va a renovar, nos va a purificar, nos va a transformar, va a tomar de Cristo y lo va a meter dentro nuestro para que crezcamos y seamos como Él. Amén. Por favor, abre la Biblia todos los días. Dedícale tiempo, no al televisor, no, a conocer al Hijo de Dios, no a cosas vanas que no tienen ningún valor, a leer, a escudriñar, a recibir la palabra para conocer al Hijo de Dios. El testimonio del Espíritu Santo. Solamente con la Biblia, sin la acción del Espíritu en nosotros, podemos llenarnos de conocimiento intelectual. A Cristo no se le puede conocer simplemente por leer, hay que leer en el Espíritu. Mientras lees, tiene que estar el Espíritu diciendo en tu corazón: amén, este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. Vos también sos hijo de Dios. Este Jesús de quien estás leyendo está ahora dentro tuyo por medio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu necesitamos para entender profundamente. El Espíritu nos lleva, produce en nosotros revelación y al mismo tiempo experiencia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios, Dios en nosotros, Dios presente desde adentro, para que podamos conocer a través de la efusión del Espíritu, de la obra del Espíritu, al Hijo de Dios. Por eso necesitamos leer la Biblia y orar en el Espíritu. Vivir llenos de la palabra y vivir llenos del Espíritu. El Espíritu y la palabra operan conjuntamente. En la creación, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero no pasaba nada. Ahí estaba el Espíritu. Pero Dios dijo: sea la luz. Ahí está la palabra. Dios habló. Aquí está la acción conjunta del Espíritu y la palabra. Cuando Dios dijo: sea la luz, el Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas operó y se hizo la luz.
palabra y espíritu operan conjuntamente para producir en nosotros la imagen del Hijo de Dios. El Espíritu Santo ha venido para que conozcamos al Hijo desde adentro, por experiencia. Cristo dijo: Él dará testimonio de mí, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu ha venido para que conozcamos a Jesús, no intelectualmente, sino experimentalmente, para que seamos uno con Él, plenamente uno. El Espíritu vino para llenarnos de Cristo. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice a sus discípulos: ahora está con ustedes, pero entonces estará en ustedes. Pero dice: vendré a vosotros, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y en aquel día, no se refiere a la segunda venida, sino a su venida a través del Espíritu al corazón de los suyos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y cuando viene el Espíritu a habitar en nosotros, en el Espíritu viene también el Hijo y en el Hijo mora el Padre. De tal manera que nos transformamos en templos de Dios. Dios viviendo en nosotros por el Espíritu, para que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Amén. Palabra y espíritu, espíritu y palabra. No podemos separar. Son las dos cosas juntas que tienen que operar. Les traigo un ejemplo. Ustedes conocen el retroproyector que usamos en muchas reuniones para proyectar las canciones, ¿no? Ese aparato que encendemos. Déjenme usar esa figura. El retroproyector es el Espíritu Santo. Pero si encendemos el retroproyector, solo se ve luz, no se entiende nada. Hay que ponerle lo que se llama una transparencia, donde está escrita la canción, están las palabras. Entonces, las palabras con la luz, ahora se ve la palabra y el Espíritu. Amén. Las dos cosas tienen que operar juntas. Si solo tenemos espíritu y no hay conocimiento de la palabra, Cristo no será revelado en nosotros. Y si solo hay palabra, podemos volvernos teólogos, sabiondos, pero no vamos a conocer al Hijo de Dios. Las dos cosas tienen que operar juntas. Por eso cada discípulo tiene que estar pegado a la palabra, llenándose de la palabra todos los días, y cada discípulo tiene que estar bautizado en el Espíritu Santo, vivir lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, leer la palabra por la revelación del Espíritu. Tiene que orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, vivir en el poder, en la fuerza del Espíritu. El discípulo tiene que conocer la guía del Espíritu, el testimonio del Espíritu, el clamor del Espíritu, los gemidos del Espíritu. Tiene que conocer y fluir en los dones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, fe, sanidades, milagros, profecías, lenguas, interpretación. El discípulo tiene que tener el fruto del Espíritu, el amor del Espíritu, la paz del Espíritu, el gozo, la paciencia del Espíritu. El discípulo tiene que experimentar continuamente la fuente
que salta para vida eterna, los ríos de agua viva, la supereminente grandeza de su poder. Tiene que experimentar continuamente, cada día, la renovación del Espíritu, la transformación a la imagen de Cristo por el Espíritu, la unción del Espíritu Santo para servirle. El Espíritu es Cristo en nosotros, el Espíritu es Dios en acción, el Espíritu Santo es el agente, el operador de Dios en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Espíritu Santo no vino para hablarnos de sí mismo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Él vino para que conozcamos a Cristo. Él vino para que seamos a través de su accionar llenos de Cristo. Vino para glorificar al Hijo, para que conozcamos al Hijo de Dios plenamente y seamos uno con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios? Que proveyó todo lo que necesitamos para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo está provisto. El Verbo se hizo carne. Jesús se fue, pero el Verbo se quedó. Tenemos la palabra permanente. Jesús se fue, pero Jesús volvió por medio del Espíritu Santo a habitar en nuestros corazones. Lo que necesitamos es asimilar a este Cristo cada día en nosotros por la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En este Jesucristo que es eternal, que tiene un